Son las más de 300 personas derivadas hoy desde El Hierro a Tenerife. Vemos cómo continúan los traslados desde la isla del Meridiano, donde han llegado más de 700 migrantes en los que llevamos de semana. En la isla permanecen unos 200 niños que llegaron solos en patera. Buenas noches. Y también desde Canarias se derivan migrantes a la península, por eso se han habilitado más de 3.000 plazas de acogida, Javier Espinar, y se podrían activar más. Sí, de hecho el Ministerio de Migraciones nos confirma que además de estas 3.000 habilitarán miles de plazas más si es necesario y si la situación lo requiere. De hecho, y en cuanto a fechas, nos apuntan que es probable que ya la mayoría de estas plazas estén listas la segunda semana de noviembre. Eso en la península. Y en Canarias la gran afluencia de menores migrantes no acompañados llegados en los últimos 3 meses ha obligado a la creación de 18 nuevos centros de acogida en las islas. La Dirección General de Protección a la Infancia pide más implicación al Ministerio. La necesidad de aperturar este dispositivo radica precisamente en que están llegando cada vez niños y niñas más pequeños que nos están poniendo a disposición, además de inmediato, porque son menores indubitados, son menores evidentes, y automáticamente las brigadas nos llaman y nos los ponen a disposición. El Gobierno de Canarias ha hecho balance de sus 100 primeros días de gestión. Ha destacado la capacidad de gestión y la unidad mostrada este tiempo en el que se han enfrentado a varias crisis como la migratoria y la climática. Miramos la fecha límite para la investidura, 27 de noviembre. Todavía Pedro Sánchez no ha anunciado que tenga un acuerdo cerrado para ser de nuevo presidente de España, pero se asegura que ese momento está más cerca. Lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto, bueno, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, bueno, cumplir con el mandato de la ciudadanía española. Así, en la calle tienen que hacer cola los usuarios de correos en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La estructura de la oficina corre peligro de derrumbe. Hasta que se solucione, la oficina se ha trasladado al garaje, donde habitualmente suelen estar las motos de reparto. Vuelve a quedarse sin agua la prisión Tenerife 2. Una nueva rotura en el canal de Agua Mansa afectado por el incendio forestal ha hecho que varias empresas y vecinos del Rosario se queden sin suministro. En La Gomera, a esta hora la Virgen de Guadalupe ya se encuentra en la parroquia del Salvador, en el casco de Alajero. Esta misma tarde partía desde Playa de Santiago. Jacobo González. Efectivamente, desde las 7 de la tarde la Virgen descansa en este templo del casco municipal de Alajero. Hace unos minutos finalizaba la misa en su honor. Aquí permanecerá hasta el sábado, día en el que será trasladada hasta Chipude. Esta es la tercera parada en su viaje por todos los municipios de La Gomera. Los Gofiones y la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, una fusión que se podrá disfrutar por primera vez el próximo fin de semana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Las entradas ya están disponibles. En esta semana han llegado a la isla del Hierro más de 700 personas que han sido derivadas prácticamente a diario a Tenerife. Esta misma mañana eran trasladados 321 migrantes en el barco de naviera Armas hasta Los Cristianos, aunque en la isla del Meridiano aún se encuentran alojados en diferentes centros de acogida 54 adultos y más de 200 menores no acompañados. Preocupa esta última situación ante la posible saturación del pabellón habilitado en Valverde. Y de Canarias siguen los traslados a la península. De momento el Ministerio de Migraciones confirma que se han habilitado ya 3.000 plazas y que en caso de ser necesario se activarían más. Javier Espinar. Sí, el Ministerio de Migraciones confirma a Televisión Canaria que además de estas 3.000 plazas habilitarán miles de plazas más si es necesario y si la situación migratoria que vive Canarias lo requiere. De hecho, además nos confirman que en cuanto a fecha es probable que será la segunda semana de noviembre cuando la mayoría de estas plazas estén listas. Pero además dicen que, como ocurrió con la crisis de los migratorios, con la crisis de los refugiados en Ucrania, habilitarán todas las plazas que haga necesario a medida que evolucione esta situación. Y en cuanto a los lugares, nos dicen de cuarteles, de hoteles y de hostales
repartidos a lo largo y ancho de la península, aunque será aquí en Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid, donde se centrará esa mayoría y esa acogida de migrantes, porque el Ministerio de Migraciones y el Ministerio de Defensa han llegado a un acuerdo para la cesión de 2 cuarteles, pero de hecho la Comunidad de Madrid ha criticado este acuerdo porque dice que no ha sido informada de este acuerdo, de esta llegada de migrantes. Y ya en el resto de la provincia, en el resto de la península, en este caso, nos confirma el Ministerio que habilitarán todo lo posible si la situación lo exige. Debido al aumento de la llegada de menores no acompañados, la Dirección General de Protección a la Infancia pide una mayor implicación al Ministerio. Actualmente hay en marcha más de 60 recursos destinados a la acogida y atención de menores migrantes. La respuesta en estos casos debe ser inmediata. 4.205 menores no acompañados migrantes acoge Canarias en estos momentos, un número que crece a ritmo de medio centenar diario. La realidad de lo que estamos viviendo en Canarias queda muy lejos, no se ha pisado el terreno. El Estado se puede permitir el lujo de dejarlos en la Restinga, por ejemplo, en la noche, o en Los Cristianos, pero nosotros no. La situación se está complicando en tanto en cuanto tampoco los recursos son infinitos. Para garantizar la capacidad de acogida, en 3 meses se han abierto 18 dispositivos nuevos, algunos de absoluta emergencia, como el de la nave industrial de las Salinetas en Gran Canaria. De primerísima acogida, en tanto en cuanto podemos aperturar dispositivos más pequeños en los que ir acogiendo. Hoy abrimos uno en Gran Canaria precisamente para acoger a los niños y niñas más pequeñitos. Es ese perfil, el de los menores no acompañados de edad inferior, el que más crece y preocupa. Están llegando sobre todo al Hierro niños muy pequeños. Anoche me comentaban que han llegado, creo que son 11, 12 los que nos han puesto a disposición. Respecto a las dificultades para su identificación, este miércoles tendrá lugar una reunión con la Fiscalía General de Canarias para hablar de estas y otras complicaciones. Tenemos conocimientos de menores que están en los CATES y que tienen que ser puestos a nuestra disposición, y por otro lado tenemos mayores evidentes decretados como menores. No tenemos guardianes, no tenemos vigilantes, no tenemos seguridad frente a posibles situaciones que ya se nos han dado lamentablemente en algunos de los dispositivos más grandes. Y para mejorar la atención a los menores migrantes no acompañados, Casa África acoge unas jornadas en las que participan abogados, sanitarios y psicólogos. Preocupa la salud mental de estos menores que en muchas ocasiones han presenciado y vivido situaciones de violencia durante el trayecto. Yo me vi en varias ocasiones con menores que querían que sus padres que me los trajera para acá. Sonia estuvo todo el mes de junio en Senegal recorriendo la ruta del flujo migratorio. Y nos dimos cuenta de todas las personas que estaban dispuestas a emigrar, a venir para acá. Nunca habíamos visto tantos menores con la idea de venirse para acá. Saben que en las pateras hay riesgo, pueden morir y tal, pero si no tienen vida allá en el continente, ni esperanza, lo que dicen, mira, mi vida no vale para nada, yo voy a salir para buscar otra oportunidad. Pero durante el paso por el desierto y la travesía por mar, niños y mujeres se ven sometidos a casos de violencia. Sufren algún tipo de violencia y agresión sexual, eso se sabe. Lo que pasa es que no se dice. Me preocupa bastante su salud mental. He recibido muchos traumas durante el viaje, por lo tanto es importante tener en cuenta este aspecto. Una vez que llegan, pues expertos que pueden ver cómo están ellos de salud. Y con ese objetivo, recomponerles física, anímica y mentalmente, surgen estas jornadas de Casa África para mejorar la atención que se brinda a las personas migrantes. Canarias da ejemplo a todos los países de Europa que el ser humano, huyendo de donde venga, es ser humano. Porque aunque para este abogado francés Canarias es ejemplo, siempre hay margen de mejora en la atención a personas migrantes. El personal que rescata en el océano a estas personas, Salvamento Marítimo, pide más personal y medios para trabajar en Canarias. Los sindicatos además señalan que están desbordados. Jornadas laborales que superan las 40 horas semanales. Los representantes sindicales del personal de Salvamento Marítimo denuncian la sobrecarga de trabajo en Canarias. Los puntos más calientes, por ejemplo, como se puede dar el caso del Hierro, de la Salvamar Adara, están haciendo una media semanal de unas 65-70 horas. Piden más tripulantes, al menos para las unidades de rescate del Hierro y Tenerife. Critican el poco uso de los recursos que ya existen y la repercusión emocional que está teniendo en este colectivo. No es necesario
poner una tercera tripulación en todas las embarcaciones, pero en las que ahora mismo tienen una carga de trabajo como esta, como la Dara, como los Cristianos, sí es necesario reforzarlas con una dotación extra. La empresa asegura tener el personal suficiente y está valorando rentabilizar los medios distribuidos en las islas. Optimizar mejor el movimiento de medios que tenemos actualmente en Canarias para poder dar en un momento dado pues mayor calidad. De las 1.500 personas que tienen en plantilla, el 20% se encuentra en el archipiélago, repartidas entre 18 recursos aeromarítimos. Precisamente la migración ha sido uno de los temas abordados hoy en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias. El presidente Fernando Clavijo apela a la solidaridad de las comunidades en el reparto de menores no acompañados y reconoce que la respuesta del Estado llega tarde. Preocupación por la crisis migratoria y la situación específica de El Hierro, un asunto que ha vuelto a marcar la sesión de control al presidente. Un ministro dice un día que vamos sobrados de recursos y al día siguiente el otro ministro declara la emergencia migratoria. El sábado concretamente más de 1.000 equivalen al 10% de la isla. Está colocando a los miembros del dispositivo de la isla bajo una presión enorme y están completamente extenuados. Lo entiendo, lo comprendo y además tienen razón. Tienen razón porque la respuesta que se está dando está llegando tarde. Y hay que verlo, bajarse de un cayuco y hay que verlo, el miedo en el rostro y cómo se abrazan a los voluntarios de la Cruz Roja. Con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma, la oposición habla de fraude por el incumplimiento de la bajada de impuestos, mientras los nacionalistas insisten en que han tenido que ser prudentes en este contexto. Porque engañaron a la ciudadanía con una promesa que no han llevado a cabo. Cometieron un fraude electoral. Son ustedes el gobierno del fraude. Habla de fraude electoral. Miren, ¿sabe qué es decepcionante el fraude electoral? Haber tenido el mayor presupuesto de nunca y haber dejado una Canarias donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No tenemos regla de gasto, a que no tenemos techo de gasto, a que no tenemos objetivo de déficit y ni siquiera tenemos las liquidaciones del Estado. Por eso hemos tenido que ser prudentes. Un presupuesto que destina su mayor partida al ámbito sanitario, que aumenta en un 15%. Cada día dedicamos más recursos a la sanidad y no encontramos la respuesta adecuada para los pacientes canarios que hoy la sufren. Si el Gobierno del que formo parte, al final termina esta legislatura gastando más recursos en sanidad y obteniendo peores resultados, habremos fracasado. Y desde Vox han pedido reducir los gastos superfluos del Gobierno. Hay que analizar las estructuras, entes y todos los organismos existentes para comprobar que su existencia cumple con el fin de protección a las familias y los más necesitados. Ni este Gobierno ni todos los que le han precedido despilfarran dinero público. Entre otras cosas porque tenemos unos magníficos funcionarios. Y el Grupo Socialista ha preguntado directamente a Clavijo si van a apoyar en Madrid a Pedro Sánchez si se firma la Agenda Canaria. Los intereses de los canarios es que acordemos con el Gobierno de España que salga aquello que sea lo mejor para nuestra tierra. Estará sujeto a las negociaciones que tengan las formaciones políticas y, por supuesto, nuestra portavoz, en este caso en Madrid. Los socialistas invitaron a Clavijo a acordar, incluso a mejorar la agenda canaria de cara a la inminente sesión de investidura de Pedro Sánchez. Y el Ejecutivo Canario ha hecho balance de sus primeros 100 días al frente del Gobierno. Valora el aumento presupuestario en el que están trabajando y la gestión ante la actual crisis migratoria. El Gobierno de Canarias trabaja para presentar al Central una iniciativa para la distribución de menores no acompañados entre comunidades, ya que las islas acogen actualmente a más de 4.000. Que nos toca llamar, oye, como si fuesen, en este caso, mercancía. ¿Cuántos quieres llevarte? No funciona así. Tiene que haber unos criterios, porque lo que tenemos que garantizar es el derecho del menor. En materia económica, el Ejecutivo celebra la aprobación de unos presupuestos que sortean la incertidumbre y aboga por la diversificación. Llevaremos todas las acciones pertinentes que permitan un desarrollo de la economía a través de la industria. El Ejecutivo anuncia que combatirá los déficits estructurales de Canarias con planificación y subraya cuáles son sus pilares. Cohesión, acción, diálogo, unidad, firmeza. Insiste en que tiene clara la hoja de ruta. Este Gobierno ha funcionado como un único gobierno. La gestión ha sido nuestra seña de identidad. Sobre la bancada de enfrente, hemos encontrado pues, a una oposición que no nos ha dado tiempo ni de equivocarnos, ¿no? A la emergencia migratoria, el Gobierno suma la crisis climática, hídrica y energética, así como los incendios que recalcó no le han distraído del rumbo en su gestión diaria. A poco más de un mes para que se cumpla la fecha límite para la investidura, sigue siendo una incógnita cuándo se cerrará el acuerdo y si habrá o no amnistía.
El 27 de noviembre es la fecha límite. Llegado ese momento, lo siguiente es convocar elecciones. Que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y, por tanto, bueno, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, bueno, cumplir con el mandato de la ciudadanía española. Pedro Sánchez tiene en perspectiva la fecha de su investidura y la ve cada vez más cerca después del acuerdo cerrado este martes con Sumar, pero sus palabras no arrojan ni una sola pista. Los acuerdos son los acuerdos cuando ustedes tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando se firmen y, en fin, se llegue a un acuerdo, serán públicos. Vamos a trabajar para la investidura del señor Sánchez y estoy segura que lo vamos a conseguir. La presidenta del Congreso espera un acuerdo en firme para convocar un nuevo debate de investidura. Y mientras continúan las negociaciones para la investidura del líder socialista, Sánchez y Díaz se han reunido esta tarde en Bruselas con los presidentes de las instituciones comunitarias y con los máximos representantes sociales europeos. En el encuentro han destacado la importancia del diálogo social como motor de progreso europeo. También han confirmado que la reducción de la jornada laboral se negociará con los sindicatos y la patronal. Sobre el acuerdo entre el PSOE y Sumar se han pronunciado sindicatos y empresarios. Mientras que los sindicatos lo tildan como una demostración de transparencia, los empresarios lo califican como un hachazo a las empresas. Hay margen para bajar a 37 horas y media, sin ningún lugar a dudas, en todos los sistemas productivos de nuestro país. Y es un hachazo a las empresas y a los autónomos porque supone mayores cargas, mayores costes laborales y desde luego viene en el peor de los momentos. Las agencias humanitarias de Naciones Unidas que actúan en la Franja de Gaza aseguran que si no les llega combustible no podrán seguir prestando atención desde esta misma noche. La ayuda llega a cuentagotas a la zona mientras los bombardeos continúan. Ya son más de 6.500 los muertos. Ha sido una de las jornadas más mortíferas en la Franja de Gaza. En 24 horas han muerto más de 750 personas por los constantes bombardeos que está lanzando Israel. Los rescatistas tratan de calmar a este hombre mientras lo sacan de entre los escombros tras un ataque a un complejo residencial del sur, donde ahora mismo está la mayor parte de la población tras pedirles que abandonaran el norte. Otro bombardeo ha caído muy cerca de una escuela que acoge a cerca de 5.000 desplazados. La ministra de Salud de Palestina ha asegurado que el sistema médico está colapsado. No hay más espacio para pacientes y se usan pasillos y escaleras para atenderlos. Las agencias humanitarias también alertan de que la situación es crítica por la falta de suministros. Solo han llegado 60 camiones con ayuda desde el 7 de octubre, cuando lo normal antes eran centenares al día. El conflicto se traslada también cada vez más a Cisjordania. Hay un centenar de muertos e Israel ha detenido a más de 900 palestinos desde que comenzó la guerra. Con estas imágenes ha asegurado además haber conseguido parar una incursión de Hamás por mar. This is false. It was the opposite. El secretario general de la ONU se ha defendido de las acusaciones de Israel de que ha justificado el terrorismo al decir que el ataque de Hamás no surgió de la nada. Insisten en su dimisión y amenazan con retirar visados a representantes del organismo. El ministro de Defensa ruso ha visitado a sus tropas de la región de Donetsk, donde se han producido decenas de bajas en la lucha por la ciudad de Avdiivka. Ucrania continúa resistiendo, pero la destrucción es cada vez más evidente. Han evacuado de allí a los pocos civiles que quedan mientras los ataques continúan. Alerta máxima en México ante la llegada del huracán Otis. Las primeras lluvias torrenciales ya se han producido en la costa de Acapulco. Se ha pedido a la población que se trasladen a refugios y se mantengan alejados de ríos y costa. Es el cuarto fenómeno de este tipo este mes en el país. La ex candidata a la presidencia de Argentina, Patricia Bullrich, que quedó tercera en la primera vuelta del domingo, ha pedido el voto para el ultraliberal Javier Milei. La conservadora ha tomado esta decisión sin el respaldo de toda la coalición por la que se presentó. Esa segunda vuelta será el 19 de noviembre.
La firma de hipotecas en las islas se disparó en el mes de agosto, según el Instituto Nacional de Estadística. El aumento fue de casi un 50% con respecto al año pasado. Somos Junta Murcia las únicas comunidades con datos positivos. Solo en el mes de agosto la firma de hipotecas en Canarias creció hasta un 49,2%. Es un momento óptimo porque igual el año que viene los tipos siguen altos y la demanda y la oferta y los precios siguen subiendo. Cifra disparada respecto al dato nacional, que baja un 22,7%, aunque si nos fijamos en cuánto crecieron en comparación con agosto del año pasado, también vemos un incremento de casi un 12%. Puede ser un tema coyuntural en el que se acabaran muchas promociones en esa época y se produjera este incremento, que yo creo que es bastante leve dentro de la anormalidad respecto del territorio nacional. Lo cierto es que para muchas familias es la vivienda ahora un refugio económico. Muchas personas que están comprando su vivienda con recursos propios, es decir, sacan el dinero del banco, que no les está dando nada, todo lo contrario, les está dando pérdidas, y lo invierten en una vivienda con la intención de alquilarla o vivirla o simplemente tenerla en propiedad para explotarla. Una bajada importante será en el año 2024, si los tipos de interés siguen siendo igual y el Euribor no tiene un descenso suficiente para que la gente se siga animando a comprar vivienda. Incertidumbre que hace dudar al consumidor, aunque no se refleje tanto en Canarias. Y en política de vivienda, el Ministerio de Transportes, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han firmado un acuerdo en Madrid para la rehabilitación de viviendas en la capital Gran Canaria. Este convenio permite la mejora de más de 600 viviendas públicas y privadas en La Isleta y en Ginamar. Con esta firma, Canarias recibe más de 4 millones de euros para llevar a cabo unas obras financiadas con los fondos europeos. Significa, pues lo que digo, lo más importante es dignificar la vida de las personas que viven en esos entornos, en este caso en La Isleta y en Ginamar, y por tanto una buena noticia, un buen convenio y más financiación para la rehabilitación. Continuar con la política de rehabilitación de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, rehabilitando aquellos grupos de vivienda que tras el paso de los años pues requieren una intervención propia para mejorar la vida de la gente y sobre todo para dignificar las condiciones de vida de quienes allí habitan. La sede de Correos de Puerto del Rosario sufre problemas estructurales. El techo se ha desprendido. El garaje se ha reconvertido en oficina alternativa para atender a los usuarios. Los 4 aquí. ¿La de usted para qué era, caballero? Atienden en la calle con turnos en mano y de papel, mientras llegan los paquetes que también se quedan apilados en el exterior a la espera del reparto o de ubicarlos en el almacén. Se ha cortado la calle para que no pasen los coches, porque también es peligroso circular por aquí con la gente haciendo cola. La estructura de la oficina corre peligro y han improvisado un lugar donde recibir a la ciudadanía. Los trabajadores lo gestionan como pueden. Lo llevamos, no queda otro, lo llevamos. Esta es la cola de usuarios que se forma desde hace unos días en Correos para ser atendidos en el garaje de las motocicletas reconvertido en oficina. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Yo, pues si te digo te engaño, pero lo menos una hora sí. Sí. Pues muy mal. Pues la verdad, aquí esperando un montón de tiempo. No se puede permitir, ¿no? Vamos para atrás en vez de para adelante. Cuando salga el sol, esto aquí es inhumano. Desde la empresa nos han comunicado que están tratando de normalizar la situación lo antes posible. Los salarios. Gobierno y empresarios nos roban los salarios. Son las trabajadoras de las escuelas infantiles que prestan servicio al Ministerio de Defensa. Llevan meses sufriendo atrasos en sus nóminas. Aunque ellas, las trabajadoras de los 2 centros de Gran Canaria, ya han cobrado, no pasa lo mismo en otros puntos de España donde Kidsco cuenta con más de 600 empleadas. En un primer momento, la empresa achacó sus problemas de liquidez al Ministerio de Defensa. Pero desde el Ministerio nos aseguran que están al corriente de los pagos a la empresa subcontratada. Seguimos en la lucha porque el 100% que me paguen a mí ahora no significa que no me vuelva a pasar, puesto que a mis compañeras, como ya te dije, le deben cantidades que son desorbitadas. Si les tienen que pagar a ellas, no nos van a pagar a nosotras, y así será sucesivamente durante todos los meses, que hay muchos padres que nos apoyan y les damos las gracias. En Tenerife, nueva rotura en el canal de Agua Mansa que, como recordarán, se vio afectado por el incendio forestal. La falta de caudal de agua vuelve a dejar sin suministro al centro penitenciario Tenerife 2 y a varias empresas y vecinos del municipio del Rosario. Es el bando con el que el Ayuntamiento del Rosario comunicaba a la población la restricción de agua en algunas zonas del municipio. Los cortes son
a la prisión Tenerife 2, a las grandes empresas cárnicas de Canarias, que son Negatesa y Montesano, y a toda la zona que está satélite a la prisión Tenerife 2. Un corte que deriva de la nueva rotura del canal de Aguamansa afectado por el incendio forestal y que abastece a varios municipios del norte de Tenerife, un canal privado pero que presta un servicio público. Hace 48 horas que hay una rotura. Por eso el consistorio ha lanzado esta medida que toman para evitar más problemas, harán cortes intermitentes que pueden alargarse. No tenemos agua. Si nosotros dejamos caer el depósito de la cañada, nos quedamos sin agua en La Esperanza de nuevo. El ayuntamiento señala al gobierno de España como principal responsable para solucionar los problemas de agua en el centro penitenciario. No puede un ayuntamiento de 18.000 habitantes con una capacidad de inversión de 600.000 euros prepararle una infraestructura para una prisión del Estado con 1.200 personas. Situación que llevan tiempo denunciando. Llevo 8 años predicando en el desierto. Y para la que aseguran no han recibido respuesta. Lanzarote interviene en uno de los puntos críticos de acceso a la ciudad de Arrecife cada vez que se producen lluvias. Se han instalado invernales en uno de los carriles de la carretera Lanzarote 2, es decir, aberturas en la calzada para conducir el agua de lluvia hacia el alcantarillado. Una obra que evitará que en la entrada a la capital de la isla desde el sur se acumule el agua con el peligro que entrañaba para los conductores. Era un punto crítico de inundación de aguas en la entrada de Arrecife por la autovía que va de Playa Honda hacia la capital, y ya hemos culminado estas obras que han conllevado pues, una inversión importante por parte de la primera institución insular. Continúan los trabajos de control y erradicación de los ejemplares de mosquito tigre detectados en una urbanización de Santa Cruz de Tenerife. Desde Salud Pública se pide colaboración ciudadana. Ciertos vecinos de esta urbanización de Santa Cruz de Tenerife, donde se han detectado varios ejemplares del mosquito tigre, habían puesto resistencia a que se fumigara y se pusieran trampas en sus jardines, pero finalmente y ante la llamada urgente a la colaboración han cedido. Se está disminuyendo de forma importante el número de mosquitos que habíamos capturado. Es muy difícil acabar con él. Si la hembra pone el huevo y no hay agua, podría sobrevivir hasta un año. Por eso la Organización Mundial de la Salud no lo considera erradicado hasta que pasan los 18 meses. Ocasiona graves problemas de salud y también económicos. Porque los tour operators, cuando hay determinados inconvenientes sanitarios, piden rebajas para hacer seguros de salud, etcétera. Ya esa experiencia la tuvimos en Fuerteventura y fue tremendamente incómoda. ¿Qué hacer si nos encontramos uno? Lo primero, avisar a las autoridades pertinentes. Y para asegurarnos existe esta aplicación Mosquito Alert, una plataforma de vigilancia. Notificas la picadura o el mosquito a través de una foto, el lugar, y esos datos van directamente a una comunidad científica. Me parece súper interesante, la verdad. Nos permite saber pues esa picadura, qué consecuencias nos puede traer. A lo mejor no somos conscientes de lo que hay aquí ahora mismo. Es una tarea de vigilancia que hemos de hacer, que tienen que hacer los mismos ciudadanos, de hecho, en sus casas, aparte de las administraciones de la vía pública. Una aplicación que une a la ciudadanía, los científicos y gestores de la salud pública para luchar contra el mismo objetivo, el mosquito tigre y las enfermedades que transmiten. Cada 25 de octubre se celebra el Día Internacional de Piel de Mariposa. Este año, la ONG Debra, compuesta por familias de afectados, ha comenzado una campaña de recaudación de fondos para contratar a más personal que les pueda ayudar, tanto desde el punto de vista psicológico como sanitario. Correr, salir, jugar. Como cualquier niño de 10 años, así revela lo que más le gusta y lo que le impide la enfermedad de piel de mariposa. El 90% de su cuerpo tiene heridas que hay que curar diariamente. Hubo que hacerle una dilatación en el esófago porque sufren heridas también internas, dejan de comer y dejan de tragar. Los familiares se convierten en enfermeros sin saberlo. Hasta 5 horas pueden tardar en vendar las partes dañadas. Revisarlo todos los días 2 y 3 veces. Cuando no lo revisas él mismo, ya como tiene 10 añitos, te dice: mamá, mira, tengo una ampolla, me la puedes pinchar, me la puedes drenar, o se puede caer. Al no existir unidades específicas en Canarias, tienen que viajar 2 veces al año al Hospital La Paz de Madrid. Nosotros no estamos formados médicamente, no somos dermatólogos especialistas, y a lo mejor hay algo que nosotros lo vemos normal que a lo mejor ellos no lo ven. Son personas que también sufren cáncer de piel.
Entonces tenemos que ir. En Canarias afecta a 9 personas de las más de 500 que se han diagnosticado en todo el país. Amparados por la ONG Debra, Piel de Mariposa, demandan más enfermeros y psicólogos para una patología rara e incurable. Se necesita mucho más apoyo emocional. Se necesita también que haya una enfermera o 2 enfermeras más para que nos puedan, por ejemplo, visitar en los hogares. Y eso es lo que piden a través de la campaña que han lanzado coincidiendo con el Día Internacional. Y Volcán defiende la necesidad de establecer en Canarias una estrategia de reducción del riesgo volcánico. Un mensaje que ha llevado La Palma coincidiendo con el 52 aniversario del volcán Teneguía, la que fuera hasta 2021 la última erupción terrestre del país. Que cuando esto vuelva a pasar estemos preparados y que lo ocurrido en La Palma sirva como precedente para evitar que se viva una catástrofe tan destructiva en las islas. Esto es lo que busca Involcán al promover una estrategia de reducción del riesgo volcánico en Canarias. Todo ese dolor, toda esa frustración que ha supuesto para muchos palmeros, que por lo menos sirva de algo, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de la gestión del riesgo volcánico en Canarias y tenemos que establecer estrategias que nos ayuden a mitigar este problema. Una estrategia que debe basarse en 3 pilares: el conocimiento científico, la participación ciudadana y el consenso. Nadie ponga en duda que este riesgo volcánico va en aumento, pero no porque los volcanes estén cocinando más en el subsuelo, sino porque hay mayor desarrollo social y económico expuesto a un peligro que ha estado presente aquí millones de años y continuará estando presente. Un paso que tiene que darse desde Canarias, ya que es el único territorio del país con este tipo de riesgo, avalado por 18 erupciones históricas como la del Teneguía, que cumple 52 años. La Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera, descansa ya en el casco histórico de Alajero. Jacobo González, cuéntanos, ¿cómo ha sido el recibimiento? Así es, Pilar, la patrona de La Gomera, la Virgen de Guadalupe, ya se encuentra aquí en el casco municipal de Alajero, donde era recibida con mucha emoción. De hecho, hace unos minutos finalizaba la misa en su honor en el templo que ven a mi espalda, la iglesia del Salvador. A las 4 de la tarde la morenita de Punta Llana partía desde Playa de Santiago y poco antes de las 6 llegaba a la zona de las Cruces, donde la esperaban decenas de fieles. Seguidamente la imagen fue trasladada en procesión hasta esta plaza, acompañada por las chácaras y los tambores. La celebración continuará ahora en el salón de actos del ayuntamiento, donde tendrá lugar el espectáculo Los Sonidos de mi Vida, a cargo del tenor Javier Hernández y la soprano Candelaria González. El sábado la Virgen partirá hacia Chipude, donde se continuará con la peregrinación por toda La Gomera. Con orgullo, venir es una fiesta grande. La verdad que muy bonito, la verdad. Que Dios nos dé salud para dentro de 5 años volvernos a ver. Aquí tú, bueno, allá adentro, ¿no? Feliz y contenta porque es la primera vez que vengo. ¿De dónde es? De aquí, del pueblo, pero he vivido muchos años en Venezuela y entonces ahora he vuelto y la verdad que estoy muy feliz de haber podido acompañar a nuestra Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Vamos con otros asuntos. La justicia ha condenado al Ayuntamiento de Aría, en Lanzarote, a indemnizar a 3 agentes de la policía local por obligarles a trabajar durante la celebración de los carnavales. La exalcaldesa decretó que todos los agentes que estaban librando en ese periodo o estuvieran de vacaciones tenían que incorporarse al servicio. La justicia ha anulado ese decreto y señala que el consistorio actuó al margen de las normas de las relaciones laborales. Y Arrecife quiere conocer las inquietudes y demandas de todos los colectivos que hacen posible el carnaval de la capital de Lanzarote. Esta tarde ha comenzado la primera de las 3 reuniones donde se constituirán diferentes mesas de trabajo en las que drags, carroceros, batucadas, murgas, comparsas y diseñadores debatirán y realizarán propuestas. El objetivo es la elaboración de un documento que siente las bases para recuperar el espíritu y la esencia del carnaval porteño. Poner en valor en lo que es el carnaval en Arrecife, que los colectivos se sientan pues arropados por la administración. Construir un carnaval consensuado, un carnaval en el que todos los colectivos estén cómodos y estén de acuerdo. Creo que es necesario, creo que hacía falta. No soy de los que opinan que llega tarde, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Y era hora de que el nuevo grupo de gobierno tomara las riendas, porque al final el carnaval es de la calle, el carnaval es de la ciudad.
El Hierro será de nuevo la sede de Lava Circular, una propuesta cultural multidisciplinar que cumple 7 ediciones ya. Son charlas, conciertos y talleres que se celebrarán del 2 al 4 de noviembre en los 3 municipios de la isla. La programación tendrá lugar en diferentes espacios deportivos, de ocio y al aire libre. Charlas tradicionales que rescatan los oficios, hasta proyectos contemporáneos de música electrónica o incluso colaboraciones con asociaciones locales. Conjuntamente con los 3 ayuntamientos, con La Frontera, con El Pinar y con Valverde, para tener esa apuesta que mezcla lo tradicional con lo más vanguardista y además en diferentes espacios. La semana acabará con tiempo otoñal que no implicará un descenso en las temperaturas, pero sí la llegada de más nubes bajas al norte de las islas en las próximas horas. Aún hoy se ha podido disfrutar de cielos azules, algo de brisa y un mar mucho más calmado como el que se contempla desde la playa de la Cueva en San Sebastián de la Gomera. Enseguida, Emilia González les cuenta los cambios en el espacio del tiempo. Programa Una Hora Menos. Victorio Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy nos van a hablar de un oficio tradicional. Sí, Pilar, el del zapatero, el de toda la vida, un oficio en peligro de extinción que conoceremos bien esta noche con uno de los últimos zapateros de Canarias. También tenemos una modernidad, es un deporte, para Dani, nuevo, que está despuntando en Canarias, es el piqueball, una mezcla de tenis, pádel, ping-pong y bádminton, vamos, que tiene de todo. ¿Quieren saber cómo se juega a esto? Hemos pasado la tarde acompañando a un grupo de deportistas del pickleball y luego lo vemos. Y tenemos muchas más historias en Una Hora Menos. Enseguida lo vemos con los compañeros. Los Gofiones y la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Esta fusión se podrá ver en acción por primera vez el próximo fin de semana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Las melodías más famosas del folclore canario llegan con el realce de un formato sinfónico en escena. Este es el atractivo de los Gofiones Sinfónico, la propuesta que une el talento del grupo Gran Canario y la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Pues vamos a fusionar con esos 2 estilos, esos dos grandes estilos, la música popular con el, digamos, con el envoltorio de la música sinfónica. Siempre nos hemos caracterizado pues por ese tipo de proyectos, ¿no? De ser transgresores, poco atrevidos. La Orquesta de Las Palmas, con 40 músicos, arropará con nuevos arreglos sinfónicos los temas más señalados de la trayectoria de los Gofiones. Vamos a ofrecer un recorrido amplio por estos 55 años que tienen los Gofiones. Habrá 2 oportunidades para ver este concierto, el próximo sábado y el domingo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy, en el Día Mundial de la Ópera, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha hecho historia y ha debutado en el Teatro Real. Se ha estrenado con Luisa Fernanda, una de las obras cumbre de la zarzuela, y con el cartel de No hay entradas. Así nos despedimos, se quedan ya con los deportes, que pasen una buena noche.